decía Rodrigo Fernández, que no ha podido estar con nosotros esta mañana, becaria, PPU del Departamento de Filosofía Teorética de esta universidad, realizado un máster en estudios avanzados en filosofía también en esta universidad. Es máster también en formación del profesorado por la UNED y va a hacer una ponencia titulada ¿Puede considerarse el arte contemporáneo como arte? Esta ponencia la leeremos al final, después de las intervenciones de los dos compañeros, ¿de acuerdo? En segundo lugar, a mi izquierda, Juan Ramón Guasunena, que es actualmente estudiante de doctorado en filosofía en la UNED, en el Departamento de Estética y Teoría del Arte. Ha realizado también un máster de estudios avanzados en filosofía en la Universidad Complutense. Es licenciado en psicología y graduado en filosofía. Su ponencia se titula Interrogantes primeros para una ontología de la música. A mi derecha, en último lugar, Bárbara del Arco Pardo. Bárbara ha cursado la licenciatura en filosofía, el máster en estudios avanzados y estudios avanzados en filosofía en la Universidad de Salamanca. Actualmente está realizando su tesis doctoral titulada Naturaleza y hombre en el problema del movimiento. El título de su ponencia es Lo humano y lo natural en el contexto del problema del movimiento. Tienes en primer lugar la palabra, Juan Ramón. ¿Tienes? 15-20 minutos. 15-20 minutos. Bueno, pues lo que vamos a presentar aquí es de un modo preliminar, de un modo casi tesis incipiente, es el que me llevaron a mí a plantear esto, pues esta ontología de la música que puede sonar así como en un principio ambicioso, como tiene que haber una ciencia del ser, ¿verdad? Como tiene que haber una ciencia del ser que se encargue de la música, o como que ese real, que es el que compete a la teoría sobre el ser, se puede cortar simplemente con la tijera de la música, ¿no? Este en principio es el problema, ¿no? al que nos encontramos. En este sentido quería yo también dar unos preliminares y ver cuáles son los fundamentos, o preguntarle, cuanto menos cuáles son los fundamentos de la música. Si son geográficos, si son escultóricos, si son arquitectónicos, si son visuales, pues habría que pensar. Entonces, a esta pregunta, pues resuena la segunda pregunta, que es ¿tendrán que ser temporales o tendrán que ser visuales? Pues mi reclamo precisamente considera que es justamente desde el tiempo donde debemos posicionarnos para entender una relación pues, con esto de la música, ¿no? Más allá, por supuesto, entendiendo que no se trata de una metafísica del espacio abstracta ni una metafísica del tiempo, sino que se trata justamente de tener en cuenta ciertas situaciones físicas y escenas de la historia de la música que nos sirvan de regresos para trabajar con este progresus de los fundamentos ontológicos de la música. Los regresos van a ser, efectivamente, los casos musicales, los giros musicales, los movimientos musicales, y el progresus va a ser todo un armazón que se prepara desde las concepciones temporales, desde tres concepciones temporales que se estudian que vienen ya desde el griego, ¿no? Que son las tres que vamos a citar ahora mismo. Primero, el cronos, la filosofía cronológica, la línea cronológica principal, el tiempo del intervalo, el tiempo medido como en la antropología de la música, en la endomusicología o en la musicología misma. El segundo dios terrenal, concepción temporal que nos ayuda a entender esto de la música. Tercero, aión, que sería en este justo el aión, el medio, el instante eterno, que para algunos podría, esta es una discusión hasta qué punto, este es el punto de debate también, temporal o atemporal. Para mí es un punto incisivo, un punto intermedio, es la mezcla propicia. Y después tendríamos el kairos. El kairos será el tiempo de la oportunidad, lo que nos ayuda a medir ciertas temporalidades en la música, ciertas concepciones filosóficas de la música que se encuentran al desafío de lo oportuno, de un tiempo de movimiento de la novedad. Entonces, con estos tres esquemas que acabo de esbozar, que sería, por una parte, primero, el tiempo cronológico, como se ha estudiado, por ejemplo, con predominancia en la música barroca, ¿verdad? En la música barroca predomina el primado del cronos. El aión, que sería la forma justamente que conecta al tiempo del kairos, que sería el tiempo del romanticismo, el tiempo schumbertiano, el tiempo dadaísta, el tiempo impresionista, y tendríamos así perfecto el aparato: cronos,
en el instante Aion y Kairos. Por una parte, Cronos repertorializa y por otra parte, a Kairos disposicionaliza. ¿Está claro? ¿No? Ahora bien, esta sería la cuestión. Tenemos esos tres tiempos y habría que jugarlos a lo largo, estos tres enclaves, y habría que jugarlos a lo largo de la historia de la música. Estos tres momentos temporales nos ayudan a explicar hechos físicamente y escenográficamente perfectamente plausibles, como son, por ejemplo, la zarabanda en España, el pollinico, la chacona, el pollo viejo, la gambeta, todos los estilos de música del siglo de oro están perfectamente condicionados por una música popular en la que domina una escala, un sistema armónico modal, que es un sistema abierto a la ruptura, disonancias, abierto a todo ese tipo de desengranajes que son propios del Kairos, propios del tiempo de la oportunidad, que desafían al Cronos, que están constantemente desafiando al Cronos, hasta que esta música de las gallardas, de las chaconas, del pollinico, del pollo viejo, de los bajos fondos de Sevilla, que en las procesiones carnavalescas de 1583 asustaban a Juan de Mariana, cuando llegaba con la ramera de Babilonia subida a los lomos de todos los cabezudos vestidos de negros y todas esas danzas orgicobáquicas, ¿verdad? Que estaba aquí en España hace ya nada, en el siglo XVII, ¿verdad? Y esto llega a un giro, para que lo entendamos, a un giro musical y temporal, o una concepción temporal que nos ayuda a pensar efectivamente este giro, que sería el cambio del tiempo Kairos que está viviendo en estas gallardas al tiempo Cronos que entra en el palacio. ¿Qué pasa cuando gente como Händel escribe y armoniza la chacona? Pues la chacona, o cuando la zarabanda de Händel, o los estudios de las zarabandas también de Bach, se sustituye a 3x4, es el palo rítmico de los africanos y de los negros que venían a bailar a los gigantes y cabezudos que endemonizaban a Juan de Mariana, y ya estaban en el 3x4, pero en tiempo lento. Claro. Entonces el tempo lento, el tempo rápido, aquel machaque pues, se rompía, ¿no? Era una pausabilidad, una cosita tranquila, el palacio, el Cronos, ya hay un tiempo lineal, lo vamos a medir, lo vamos a escribir, lo vamos a separar por intervalos, lo vamos a mecanizar, ya no hay errores, ya no hay música popular, ya no hay Kairos, o por lo menos el Kairos queda bajo la piedra de un mayón que los presenta unidos y los presenta muy sangre, que se observan los palacios, tal. Esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Cómo cambiaría, cómo volvería el Kairos a lo largo de la historia de la música? Volvería con un impresionismo romántico y casi que hegeliano. Volvería con... Bueno, aquí habría que elegir. ¿Con qué volvería? Si volvería con la bagatela sin tonalidad de 1885 de Franz Liszt, o si vuelve con Wagner y Tristán la Isolda. Es la tesis de Nietzsche. Bueno, pues con Wagner, acabar Tristán en la obertura, a veces daba igual poner un La menor como un Mi menor, porque estaba dentro de ese flux del sistema armónico modal y daba un sentido cairológico, volvía a rescatar ese tiempo. Era un atentado contra el tiempo cronológico del barroco. Y ahí tenemos un giro que gracias a esta concepción temporal pues podemos estudiar. Si pensáramos simplemente en sistemas armónicos, tendríamos la complicidad que tienen actualmente los musicólogos, que es decir, que hubo un cambio, efectivamente, ellos dan cuenta de este cambio, pero no son capaces de sistematizarlo bien. Ellos dicen, sí, hay un sistema tonal, que es el que utiliza el barroco, y vuelve a haber ejercicio de sistemas modales, de un sistema que no tenga en cuenta solo dos escalas, como el barroco, como el sistema tonal, que sería mayor y menor, sino como un ejercicio de nuevas escalas, cromatismos, atonalismos libres, y que esto va a seguir en la línea hasta el dodecafonismo schumbertiano, albamberiano y weberniano, ¿verdad? De los grandes dodecafónicos, de la escala de 12 notas, que ya sería el avance en estas modulaciones a querer ya olvidarnos del Cronos, pero a olvidarnos ya de esa concepción temporal que primaba en el barroco a través de ese sistema tonal, a través de esas coyunturas solipsistas y quietizantes, por decirlo así.
Entonces nace un nuevo movimiento que quiere capturar el tiempo de la oportunidad, que quiere capturar una música que ya solo ontológicamente planteada puede dar cuenta de tales cambios. Y que se retoman, y que solo retoman las fuerzas Kairos, donde quieren que predomine Kairos, vamos a decir, el primado de Kairos. A estas cuestiones había también que pensar al respecto sobre esta cuestión, sobre estos giros que se presentan a través de este aparato sistemático y este aparato metodológico, temporal. La cuestión tratada por musicólogos, incluso por los buenistas hace poco, pero aún no tiene un tratado amónico, pero está por sistematizarlo, a ver cuándo uno lo publica también, hasta qué punto es el punto de debate, de la cuestión si la música es un lenguaje o no es un lenguaje. Esta es una cuestión muy fundamental, casi preliminar también. Si es un lenguaje la música, entonces estaríamos a disposición de Cronos, estaría la música solo a disposición de Cronos. Quiero decir, si hay una relación entre el significante y el significado a modo sosariano en la música, cuando yo digo, por ejemplo, una cosa así, que sería Charlie Parker, por ejemplo, esto sería un blues bebop o un rhythm and change, por ejemplo, del mítico de jazz. Entonces, ¿yo qué te estoy diciendo? Yo no te estoy diciendo la casa amarilla de mis tíos. Porque yo cuando te digo la casa amarilla de mis tíos, en el lenguaje, tú entiendes una casa amarilla y de mis tíos. Pero yo cuando digo lo que te estoy diciendo es no te estoy diciendo nada. Quiero decir que no hay un campo semántico, no hay un referente al que llevar a cabo ese proceso. La música no es un lenguaje, vamos a ver. La música no es un lenguaje. La música significante coincide con significado. En tal caso se rompe la transferencia, la referencia semántica a ese campo semántico. En la música, efectivamente, y esto hasta qué punto es el punto de debate también, y ya para acabar, hay que pensar más en estas cuestiones temporales que afectan al silencio y el ritmo, más que al orden del silencio y del ritmo, y que dan, y que traen a colación una serie de problemas, que son problemas filosóficos, problemas incluso de filosofía del lenguaje, y que solo se superan cuando llegamos a un momento como el de ahora. A un momento en el que la disonancia predominó, un momento antibarroco, un momento profundamente anticortesano, un momento que ya los músicos propios de la corte han decidido disonar como disonaban los músicos populares. Y sin más ni nada.